Was that a teardrop in your eye? I never thought I'd see you cry. Just know whatever hurts, it's all mine. It's okay to cry. It's okay to cry. I can see the truth through all the lies. And even after all this time, whatever it is, just know it's alright. It's okay to cry. 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 Pony, boy.
poco tiempo duró. Cuando la pena cae sobre mí, quiero encontrar aquello que fui. Miro hacia atrás y busco entre mis recuerdos. Vuelvo hacia atrás y busco entre mis recuerdos.
Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por venir. Bueno, para empezar a presentar, lo que siempre hago o necesito hacer es leer un poema, por cursi que suene esto. Solo voy a anticipar sobre este poema, luego lo comento para ubicarlo contextual y lecturalmente. Para anticipar, el poema que voy a leer es un poema de Néstor Perlonguer, que es un poeta porteño de Avellaneda, de Buenos Aires, que murió en el 92 de VIH. Era un poeta asociado a la corriente literaria llamada neobarroco y también fue antropólogo en Sao Paulo, cuya tesis doctoral se ha publicado recientemente. Es una tesis doctoral sobre la prostitución masculina. Es una mezcla entre antropología y lingüística, ¿no? La tesis doctoral, que intenta pensar cómo determinados nombres o nomenclaturas asociadas a un cuerpo producen un movimiento y una corporalidad concreta, ¿no? Sobre todo en el contexto de la prostitución masculina en Sao Paulo. Luego lo comento con más profundidad. El poema que voy a leer es un poema que habla del éxtasis y del éxtasis como... Es un poema muy breve. Habla del éxtasis como movimiento del alma, que es lo que normalmente asociamos al éxtasis, pero sobre todo como movimiento del cuerpo. Dice así: si, atravesado por la zarza el pecho, arder a lo que ya encendido ardía, hace el dolor en goce transfigura, fría la carne más el alma ardida. En el blanco del ojo el ojo frío, cual nieve en valle torrido, el deseo. Divino se echa sobre lanzas ígneas y muerde el ojo el blanco, el labio, henchido. Funambulesca beatitud la suya, de claroscuros que al soltar el pliegue de luz inunda el espesor febeo. No es resplandor que nos deslumbra, sino una blancura suave y el resplandor difuso que alto deleite da la vista y no la cansa, ni la claridad que se ve para ver esta hermosura tan divina. Seguramente lo vuelvo a leer luego después. Hablaba de la tesis de Perlonguer, que la tengo aquí, la puedo pasar, quien quiera echarle un vistazo. En esa tesis, por ejemplo, habla de, como he dicho antes, de cómo una determinada nomenclatura asociada a los putos que transitan por las calles de Sao Paulo les hace adoptar una corporalidad concreta. Entonces habla, por ejemplo, del miché o del taxi boy, ¿no? El taxi boy, por ejemplo, tiene un tipo, es muy preciso, ¿no? Tiene un tipo de expectativa de prostitución muy concreta, que es apoyado sentado en lo que nosotros llamamos el bordillo y que un porteño llamaría el cordón de la acera o de la vereda, y esperando que pase un coche, ¿no? Entonces, cómo al asociarse a un determinado nombre te produce una postura, un gesto. Esto, por ejemplo, Manuel Segade lo ha pensado y lo ha interpretado como profusamente, cómo determinados nombres producen ya de por sí gestos y cuerpos y coreografías, ¿no? Perlonguer, cuando estaba escribiendo este poema, que fue el último que escribió en el 92, estaba también escribiendo un texto que se titulaba Antropología del éxtasis, y fue una suma de experiencias que él tuvo en el norte de Brasil. Se incursionó en una religión sincretista llamada Santo Daime, que consistía en rituales, cuyos rituales consistían en el consumo de ayahuasca para llegar al éxtasis, ¿no? Y bueno, como era una religión sincretista, el mito del éxtasis estaba asociado, como en la cultura cristiana, a la liberación del cuerpo, ¿no? Pero no se quedaba solo ahí, ¿no?
sobre todo lo que me interesa del poema que he leído es que para mí, por ejemplo, no es difícil entender cómo para alguien como Perlonger, en el momento en el que estaba escribiendo eso, que era el año 92, le va a interesar esta idea de transfiguración del dolor en goce, ¿no? Que también va a ser importante para pensar algo de lo que puede suceder aquí hoy, ¿no? Quiero hablar ahora de esta idea de consabida y autorizada y oficial de éxtasis y pensar un poco más allá de ella, ¿no? De esta idea de exudación o separación del cuerpo, ¿no? Voy a leer un pasaje. Ha habido veces que para comentar hacer esta crítica os pido un poco de paciencia porque la cuestión del éxtasis creo que tiene sentido como separación del cuerpo para lo que vamos a pensar hoy, ¿no? O lo que vamos a ver y vamos a pensar mientras vemos, ¿no? Ha habido veces que lo he pensado yéndome a la tradición, a San Juan de la Cruz, y ahora no me voy a ir mucho más lejos, me voy a ir a Santa Teresa de Jesús, al pasaje conocidísimo como Gracia de la transverberación del corazón o Merced del dardo, que está en su libro de la vida, en el capítulo 29, que dice así: veía un ángel cabe mí hacia el lado izquierdo, en forma corporal, lo que no suelo ver sino por maravilla, aunque muchas veces se me representan ángeles, es sin verlos. En esta visión quiso el Señor le viese así. No era grande sino pequeño, hermoso mucho, el rostro tan encendido que parecía de los ángeles muy subidos. Veíale en las manos un dardo de oro largo, y al fin del hierro me parecía tener un poco de fuego. Este me parecía meter por el corazón algunas veces y me llegaba a las entrañas. Al sacarle, me parecía la llevaba consigo y me dejaba toda abrasada en amor grande de Dios. Era tan grande el dolor que me hacía dar aquellos quejidos, y tan excesiva la suavidad que me pone este grandísimo dolor que no hay desear que se quite, ni se contenta el alma con menos que Dios. No es dolor corporal, sino espiritual, aunque no deja de participar el cuerpo algo, y aún harto. Bueno, obviamente, este pasaje se ha interpretado millones de veces, en clave sexual o en clave erótica. Lo que me interesa ahora mismo solamente subrayar o pensar es que para Santa Teresa, por mucho que la tradición cristiana intente pensar el éxtasis como una separación del cuerpo, una liquidación del cuerpo, una suspensión del tiempo, un olvido de las condiciones de existencia, para Santa Teresa el cuerpo está ahí y no desaparece, ¿no? De hecho, cuando dice al principio en forma corporal, no quiere decir que la visión que esté teniendo sea una visión de un cuerpo, sino una visión con cuerpo, con rostro, con tamaño, con hermosura, con figura de cuerpo. El éxtasis no es, ni siquiera para la tradición cristiana, un salir de cuerpo, o sea, no es una lógica de la pérdida carnal. O sea, hay algo de transformismo en el éxtasis. Y es verdad que el sujeto en éxtasis se percibe su figura desde fuera, desde algún lugar generalmente elevado. Incluso, por ejemplo, en las referencias del house o del techno al éxtasis siempre hay una elevación. Las letras hablan de walking on clouds, ¿no? Touching the sky, ¿no? O sea, es algo habitual que pensemos que esa topografía del éxtasis siempre está por encima del suelo. Pero me va a interesar no tanto el lugar a donde se llega, sino el movimiento, ¿no? Los movimientos que producen éxtasis, ¿no? Por ejemplo, en Santa Teresa, abrasada en amores, grandísimamente doliente. Hay veces por ejemplo, en San Juan de la Cruz y en Perlonger, el cuerpo brilla, fosforece, ¿no? Se vuelve iridiscente, áspera refulgencia, etc., ¿no? Sobre todo lo que me interesa es que no desaparece. La conclusión a la que quiero llegar es que el éxtasis es una experiencia del cuerpo y es una experiencia en y sobre el cuerpo, no es una experiencia para salir del cuerpo. Y más, hilando un poco más fino, querría decir que el éxtasis llama o convoca a saber que los cuerpos son no lo que son, sino que están ahí, ¿no? Que no desaparecen. Ahora voy a cambiar de tempo
presentar lo que vamos a ver esta tarde, pero antes quiero decir una brevísima cosa, y es que tanto aquí en las jornadas como en general en la teoría contemporánea y en el arte contemporáneo acostumbramos a hablar de cuerpos sin aportar normalmente definiciones, cosa que me parece que es estratégicamente útil muchas veces y otras impotentemente frustrante. Entonces quiero dar una definición y como toda definición es estratégica y es provisional y aparte va a ser negativa. Cuerpo, lo no democrático. No tengo ninguna intención de explicar qué quiero decir con esto, solo quiero que resulte como para en los poemas de Perlonger, verdades súbitas o destellos de sentido. Lo que sí que quiero decir es que el cuerpo obviamente es un asunto político y a veces es un asunto publicitario, pero eso no quiere decir que sea un asunto democrático y por supuesto que no está abierto a consenso, ¿no? Detrás de esta afirmación hay implicaciones estructurales, sabemos, ¿no? Pero tengo perfecta intención de obviarlas, ¿no? Y de dejar a un lado toda esta ontología política de los cuerpos para hablar sin ningún reparo con esta frivolidad y reducir, no sé cómo decir, encarnaciones, ¿no? Reducir estructuras a encarnaciones, ¿no? Cuando normalmente siempre el proceso de pensamiento suele ir al contrario, ¿no? De encarnaciones a estructuras, a pensar la estructura política. No voy a decir nada de lo que va a suceder esta tarde, primero porque no quiero spoilear y segundo porque tampoco tengo ni idea ni tengo intención de saberlo hasta que pase. Simplemente voy a leer las definiciones que ellas mismas se han dado. Nayare Soledad presenta, o con lo que haga, intentará presentar Cuerpos que da pánico soñar, que es un proyecto de investigación atravesado por el arte, el travestismo, la poesía y el ruido, a veces más individual, a veces más colectivo, en el que confluyen cuerpos travestis para profundizar y conocer las posibilidades epistemológicas que produce el encuentro, el afecto, el deseo, la mirada y la escucha entre tales. Posibilidades no conformadas desde la mirada no ciscomplaciente, sino como otras formas de relatar que huyen de las narrativas lacrimógenas, victimistas, extractivistas. Snap Beach es una celebración de los cuerpos racializados, queer, migrantes, no normativos, a través de una performance que mezcla música y baile. Se perrea, se rapea, se chantea, se boguea, se desfila, se posa para resistir, para escupir la rabia, para reapropiarse del espacio y para gozar, para celebrar estos cuerpos y su presencia. Don't Hit a la Negra es un acto de resistencia festiva autogestionada de cuerpos disidentes sexuales y de género, cuerpos negros, afrodiaspóricos, indios descendientes, cimarrónicos, migrantes. Les junta la música, el goce, el twerk, el perreo. Resisten placenteramente. Los fondos de estas fiestas que organizan se redistribuyen entre cuerpos racializados, migrantes, queer, trans, cuerpos refugiados o de trabajadoras sexuales. Ellas, entre otras, son Nayare Soledad, Riri también está, Galaxia y Watermami. Por favor, que el aplauso sea para ellas. Gracias.